a rogar que me acompañen a 2 capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Leemos uno más. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hoy vamos a hablar acerca de la siembra y la cosecha. Isaac Newton lo llamó la ley de la acción y reacción, o algunos conocen como la causa y efecto, se conoce en física. Isaac Newton dijo, cuando le das un golpe a una pared, si le das un golpe, un puño, le das un golpe, pero él también te da, porque de lo contrario no te dolería. ¿Ya? Entonces toda acción tiene una reacción, y la Biblia desde el Génesis dice, todo lo que se siembra, se cosecha. Cuando hablamos de siembra y cosecha, o de acción y reacción, o causa y efecto, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de física. Sí, y literalmente en la vida, y hay un científico que dijo, nadie escapa de la ley de la acción y reacción, o causa y efecto, lo que la Biblia llama siembra y cosecha. Ahora, la Biblia está diciendo, aquel que siembra escasamente, también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, también va a cosechar generosamente. He estado revisando anoche, leyendo, y al final no he entendido mucho acerca de la siembra. Sí, es decir, por ahí como que uno simplemente dice, agarras una semilla, pones a la tierra y de pronto sale la planta o el árbol y da fruto, y no, parece bastante sencillo, pero revisando bien, primero entiendo que se consigue la semilla, porque ¿de qué sirve que haya tierra si no tiene semilla? En el griego la palabra es semen, ¿no? De ahí viene semilla, o seminario también, que es el inicio de algo. Entonces, tienes la semilla, y depende a qué tipo de semilla tienes. Ya, hablando de los árboles o plantas, si tienes una semilla de naranja, o de plátano, de papaya, de mandarina, no sé, de arroz, de papa, la semilla que tengas desde ya es completamente diferente. Segundo, cuando quieres sembrar, tienes que, hasta donde leí, preparar bien la semilla, que la semilla sea apta como para que dé fruto. Ya, si es que es una semilla que va a dar fruto, porque hay árboles que no dan fruto, pero que sí crecen. Lo otro es el tipo de tierra donde voy a poner la semilla. ¿Sí? Por ejemplo, la papa no puede dar en un lugar muy cálido, o si ponen el café, si siembran, no va a dar en el altiplano. Entonces, para el tipo de semilla, de acuerdo al tipo de tierra que tienes. Entonces, desde ya, eliges un tipo de semilla, eliges el tipo de tierra. Cuando tienes la tierra, tienes que empezar a preparar la tierra y abonarla, también hay que saber, ¿sí? Entonces, una vez que preparas la tierra, tienes que saber a qué distancia poner la semilla. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos ahora en Sao Paulo, fuimos a una hacienda de café, ya de muchas hectáreas de café. También había la yuca, ¿ya? No sé cómo se dice en portugués, había la yuca, y me dice, pastor, esta semilla no se pone a más de 5 o 7 centímetros bajo tierra, pero hay otro tipo de semillas que se pone más adentro. Entonces, todo depende, tipo de tierra, tipo de semilla, dónde quieres plantar y dónde va a dar. Hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que preparas la tierra y crees que la tierra es apta y crees que la semilla va a dar de acuerdo a la tierra, entonces siembras. Después de sembrar hay algo interesante que ocurre, y Jesús dijo, la semilla tiene que morir para dar fruto. Es decir, si una semilla no muere, no lleva fruto. Una vez que pones a la tierra, tiene que morir para dar vida. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que muere, empieza a dar fruto, pero para que dé fruto hay otros componentes. Si la tierra no tiene agua, por ejemplo, difícilmente, por más que la semilla sea buena y la tierra sea buena, si no hay agua, no va a dar fruto.
Tiene que haber agua y cada determinado tiempo o momento uno tiene que ir cuidando. Una vez que se cumple con esos componentes y la semilla va creciendo, en este caso la nueva planta, uno tiene que ir cuidando cada determinado tiempo, ¿sí? Sale y de pronto hay bichos, hay mosquitos y hay tipo de animales que pueden destrozar la planta. Por eso que algunos hacen cercos o fumigan y tienen que ir cuidando, porque resulta que cuando sale la nueva planta, desde ya el tallo es angosto, es delgadito. Y tiene que ir fortaleciéndose de tal forma hasta que crezca, pasado el tiempo, ¿ya? Y esta es la parte más complicada para los que siembran, porque el fruto no viene en ese mismo instante. Pones la semilla y semanas o meses después da fruto. Por ejemplo, allá Luis Pablo me dijo, pastor, aquí en la hacienda, la ganancia de una cosecha es más o menos de 10 millones de reales, ya solo una cosecha en esa hacienda. Pero me dice, en realidad calculamos esto cada 2 años, porque un año da una buena cosecha y ganamos 10 millones. El próximo año mantenemos la tierra, da una cosecha pero casi nada, para que al próximo año dé una buena cosecha. Entonces cada 2 años ganamos 10 millones, o se gana aquí 10 millones. Ya hablando del café, y todavía es un proceso largo el que tiene que sufrir para que el café dé. Entonces, viendo lo que la Biblia dice, todo lo que el hombre dice, si el hombre siembra escasamente, va a cosechar escasamente. Si siembra generosamente, también va a cosechar generosamente. Ahora la pregunta es, ¿qué nosotros sembramos? Es decir, literalmente no tenemos un terreno, no tenemos un lugar de papa, de arroz, de tomate, de cebollas, de naranjas, de plátanos, no tenemos. Bueno, por lo menos yo creo que la mayoría no tiene, algunos tendrán alguna pequeña cosa, pero la mayoría no tiene. Entonces, ¿a qué se refiere esto aplicando a la vida? ¿Ya? ¿A qué se refiere si siembras generosamente? Vas a cosechar generosamente. Ahora vemos. ¿Qué tipos de semillas hay en la vida? ¿Ya? ¿Qué tipos de semillas son y cómo sembramos y cómo lo cuidamos y cómo cosechamos? Porque pasa que en la mayoría de los cristianos, yo he visto que han sembrado mucho, pero nunca han cosechado, porque no tienen paciencia para cosechar. En Israel hay una planta que dura 70 años para dar fruto. Y un día un hombre estaba sembrando y le dijo, ¿por qué estás sembrando esto si en 70 años va a dar fruto? Y tú no vas a ver el fruto ni vas a comer del fruto. Le dijo, ¿ves aquel árbol? Sí, bueno, mi abuelo lo ha plantado. Él lo ha plantado pensando en mí y yo estoy comiendo del fruto. Yo estoy plantando para que mis nietos coman. Entonces, ¿qué tipos de semillas hay en la vida? Ya, vamos a dejar a un lado la naranja, el plátano, la sandía, todo aquello. Y cuando la Biblia está diciendo, si siembras generosamente, ¿pero qué cosa? Ya hemos dicho al principio que hay diferentes tipos de semillas, ¿no es cierto? Para diferentes tipos de tierras. Es más, Jesús habla de una muy buena semilla, pero cae parte en el camino, otra entre pedregales, entre espinos y parte en buena tierra. Y solo da fruto aquella que cae en buena tierra. ¿Ya? Entonces, deme una lista del tipo de semillas que creen que hay en la vida. Ya el respeto, si das respeto, te van a dar respeto, es decir, vas a cosechar. Si das amor, vas a cosechar amor. ¿Qué más? Ya todos los valores, dice, para no prolongarnos, todos los valores, ya, amor, respeto, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pablo también en esta parte está hablando de algo que es importante, ¿ya? Y como que uno veía antes el chavo y dice, no, a ver, si plantas algo en esta maceta y va a salir, ¿no es cierto? Algo así le dicen. Entonces, ¿qué pone ahí a la maceta? Una moneda, ¿ya? Y de pronto la pregunta es, ¿será que se puede sembrar dinero y cosechar dinero? ¿Sí se puede o no se puede? Bueno, por lo menos la Biblia en esta parte de Corintios 9 está hablando de dinero, ¿ya? ¿Quieren ver un poquito más antes? Vamos a leer desde el verso 1, ¿sí? Para que veamos el contexto. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Administración en el griego está diaconía, diáconos, que significa servicio. En cuanto al servicio para los santos, ya es decir, para los cristianos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia.
que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, ¿ya? Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿ya? Entonces el contexto está hablando de ¿qué? Está hablando de dinero, ¿ya? Entonces, ustedes saben que yo muy pocas veces hablo de dinero, pero me he dado cuenta que al final es una ley de la vida. Aquel, por ejemplo, en la empresa, que invierte en la empresa, en algún negocio, en alguna empresa, a la larga siembra o invierte ¿para qué? Para tener réditos y para tener ganancia. Es decir, no creo que alguno de los que esté aquí no haga, o bueno, haga una empresa para no ganar dinero. Ya, es decir, voy a invertir $10,000 y no voy a ganar nada. Es decir, ¿quién invertiría? Difícilmente alguien va a invertir en algo así. Entonces la Biblia también está diciendo de que nosotros en el camino cristiano hacemos un tipo de inversión, ¿ya? ¿Es una ley de la vida? Sí, es una ley de la vida. Ocurre en los negocios, en la empresa, ocurre con los que siembran, ocurre con todas las personas. Entonces la Biblia está diciendo, hay un proceso de sembrar y hay un proceso de cosechar. ¿Cuál es la peor parte en este proceso? Desde ya nos cuesta dar. Por lo menos yo he visto que aquí en Bolivia nos cuesta dar mucho. Creo que en la mayoría de los casos nos han enseñado siempre más a recibir. Si siempre queremos ayuda de China, ayuda de Estados Unidos, ayuda de todo lado, y siempre queremos recibir, pero difícilmente nos gusta dar. En Hechos capítulo 20 Pablo dice, es mejor dar que recibir, pero solo el que tiene es el que da, y el que no tiene es el que recibe. Entonces, ¿quién es mayor, el que da o el que recibe? Desde ya es el que da, porque el que tiene es el que da. El que no tiene nunca va a dar, porque no tiene. Ahora, aplicando a lo otro, ustedes van a ver que hay gente que dice, es que no me entiendes, es que no me amas, es que no me comprendes, es que no me respetas, ¿ya? Es que no me tienes paciencia. Es decir, exigen paciencia, exigen amor, exigen respeto, exigen comprensión porque no tienen. ¿Ustedes creen que Bill Gates, si yo voy y le doy $1,000, se sentiría feliz? $1,000 me ha dado este pastor, digo, ¿no? ¿Será que se sentiría feliz? ¿O se sentiría ofendido si le doy $1,000? Pero si le doy a alguien que no tiene dinero y le doy $1,000, ¿cómo reaccionaría? Bien, cuando no tienes amor, exiges amor. Es que no me amas, es que nunca me muestras amor, porque siempre estás mendigando amor. Porque si estuvieras lleno de amor, no necesitarías de nadie más, porque tienes. Cuando tienes paciencia, no exiges paciencia, porque tienes, no necesitas. Solo el que no tiene, espera, ¿ya? Lo que no tiene. Es decir, no tengo amor, quiero amor. Ya, por eso hay muchas mujeres, ustedes van a ver, y también hay hombres, ¿eh? Dame un abrazo, ¿me amas mucho? Y siempre preguntan, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué preguntan? Porque no tienen, porque quieren recibir, porque no tienen seguridad. ¿Por qué preguntan? ¿Se han puesto a pensar? Es decir, ¿por qué yo a alguien le diría, ¿me amas? Si sé que me ama. No, solo para escuchar, ya, y de pronto escuchas y ¿qué causa en ti? Sí, te amo mucho, eres no eres la mujer de mi vida, ya. No la primera, porque de pronto uno va a decir, ¿qué? Ya, de pronto eres la mujer de mi vida y para vos es todo, ¿no? Y, ay, qué bonito, y como que había algo que estaba vacío y le das algunas palabras y llena ese vacío y se siente satisfecho y se siente feliz. Entonces hay un vacío. No tiene y llenas ese vacío y se siente feliz. Es lo mismo con todo. Entonces, solo el que tiene, da, y el que no tiene, recibe. Desde amor, respeto, cariño, en todo sentido, también en el dinero. Ahora Pablo está hablando
en cuanto al dinero y dice, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. ¿Cómo sembramos nosotros y cómo da fruto? Es decir, ¿dónde es la tierra? Desde ya está hablando de dinero, es decir, yo tengo dinero, tengo aquí 100 bolivianos, digamos, ya no está agarrando 100, tengo un boliviano, ¿ya? Tengo un boliviano, ¿dónde pongo? ¿Dónde es la semilla? ¿Será que es aquí el alfolí donde traemos la cajita y decimos, Señor, voy a poner esto? ¿Dónde es la semilla? O voy como el chavo, agarro una maceta y lo pongo ahí y cosecha. ¿Dónde es la tierra? ¿Dónde? Ya, la persona que necesita. Ahora, cuando traemos a la iglesia, ¿quién es el que necesita? ¿El ministerio? ¿La iglesia? ¿Las personas necesitadas? ¿Ya? Ahora, cuando usted trae su ofrenda, ¿ya? Hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Es más, algunos creo que después de recoger las ofrendas llegan, ¿no es cierto? De todos modos, ¿ya? Vamos a dar las ofrendas, ¿no? Y uno dice, aquí está. ¿Ustedes están conscientes de que están sembrando? ¿O no? O simplemente dicen ofrendas, bueno, he venido a la iglesia y un día alguien me dijo, pastor, ¿para qué todos van allá a esa cajita y no sé qué cosa ponen? Porque ya vino varias veces y no sabía que era la cajita de las ofrendas. Es más, algunos dicen, vamos a traer nuestra ofrenda al alfolí. ¿Quién ha dicho que esta cajita es un alfolí? Es decir, en Malaquías dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice, ¿no es cierto? Pero el alfolí era un granero en la antigüedad. Ya, o sea, no era una cajita. ¿Sí? Entonces era un granero porque, ¿no es cierto?, que llevaban los diezmos de la cosecha, todo eso, y lo acumulaban todo en una, no sé, como bodega más o menos, y almacenaban todo. Y de ahí ya utilizaban para los que necesitaban. Entonces, ustedes están conscientes de que cuando están dando una ofrenda, sea un boliviano, sea 10 centavos, sea 10, 500, 1000, 5000, 100,000, no sé, sea lo que sea, ¿están conscientes de que están sembrando? Yo creo que la mayoría no. ¿Ya? Es decir, doy mi ofrenda porque tengo que dar, digamos. ¿Ya? Porque, a ver, si de pronto hay un terreno, les doy un ejemplo. Hay un terreno amplio, así, plano y grande, y son hectáreas, y te dicen la tierra es buena. ¿Ya? La tierra es buena. Y puedes sembrar lo que quieras, hasta donde quieras. ¿Cuántos sembrarían? ¿Cuántos sembrarían? Es decir, es amplia y son hectáreas y la tierra es buena, hay agua, hay todo y me va a dar fruto seguro. ¿Ya? Y resulta que yo digo, no, yo quiero en todo este terreno bueno, que es muy bueno, quiero sembrar solo 50 centavos. O sea, voy a poner solo 10 semillas de papa. O sea, para mí es suficiente. ¿Ya? Es decir, ¿lo harían de esa forma o lo harían de otra forma? Ahora, yo siempre me he puesto a pensar, por lo menos pasa aquí en Potosí, siempre he ido al área rural a predicar a muchos lugares y normalmente siempre he visto lugares de sembradíos pequeños. Ya, siempre he visto pequeño. Pero las veces que he ido al extranjero, en Argentina, en Chile, en Paraguay, no sé, en Brasil, siempre he visto hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Ya, uno va en el bus y sigue viendo el girasol. Y sigue viendo el girasol, y sigue viendo, y todavía media hora y sigue viendo todo. Y yo a mi hermano le digo, Andrés, ¿cómo hacen para sembrar? Es que la maquinaria es potente. Aparte en Brasil, por ejemplo, no, los gauchos me dicen, sacan un préstamo del banco de millones, porque saben que en una cosecha van a devolver los millones al banco y van a tener otros millones de ganancia. Y si la cosecha va mal, entran en quiebra y lloran o entran a la cárcel, pero se arriesgan. ¿Ya? Entonces, si yo voy a sembrar mucho, dice la Biblia, voy a cosechar mucho. Si voy a sembrar poco, voy a cosechar poco. Es decir, ahora nos ponemos a pensar. Económicamente muchas veces le hemos dicho a Dios, ¿por qué no nos bendices? ¿Ya? Es decir, Señor, yo llevo mi ofrenda o llevo mi diezmo y como que, es decir, me suben de salario, pero, o sea, me suben 100 pesos y Señor, no me alcanza. ¿Ya? ¿Por qué no me bendices un poco más? O sea, ¿por qué no me das algo mayor? ¿Ya?
Y quizá la pregunta de Dios sería, bueno, hijo, ¿quieres recibir más? Está bien, es bueno. ¿Cuánto has sembrado? Culto del domingo, digamos, ¿no? Un día hicieron un estudio y hablaron entre las monedas y los billetes. Y se encontraron en una reunión. Y a la moneda de 10 centavos le dicen, ¿y de dónde vienes? Dice, yo de recorrer los minibuses. Minibuses, mercados, iglesias también. ¿Ya? Y la moneda de 50 centavos habla y dice, ¿y vos de dónde? Yo también de las iglesias. Es donde siempre paro, conozco casi todas las iglesias. ¿Ya? Y cuando hablan los billetes de dólar, ¿ya? Y los de 100 para arriba, ¿y vos de dónde vienes? Dice, yo estoy viniendo del último crucero, estoy viniendo del mejor supermercado, del mall, estoy viniendo del avión, ¿ya? Entonces la pregunta es, si nuestras posesiones hablaran, ¿ya? O nuestras monedas y billetes, ¿qué dirían? ¿Cuánto nosotros sembramos en las cosas de Dios para cosechar generosamente? Es decir, estamos conscientes de que si yo traigo oro, no importa, no estamos diciendo que 50 centavos o 10 centavos es malo, porque en realidad Jesús dijo, aquella mujer que dio la moneda es la que dio más, porque dio todo lo que tenía. En cambio estos otros han dado de lo que les sobra. No, el otro día creo que les compartí de Bill Gates, ¿no? Que saca un escrito del hombre más rico que él. ¿Sí? ¿Leyeron? Ya, por un poquito les cuento. Resulta que ahora ya Bill Gates, millonario, multimillonario, le hacen una pregunta y le dicen, ¿será que hay otro más multimillonario que vos? Y le dicen, sí, hay uno mucho más rico que yo. ¿En serio? Dice, ¿y quién es? Quiero contarte una historia, le dice. Cuando yo era pobre y nadie me conocía, fui un día a querer comprar el periódico. Apenas tenía para el periódico, pero quería comprar. Entonces le dije, mira, vendeme, y tenía un billete y el otro no tenía cambio, el vendedor de periódicos. Y le dice, pero no tengo cambio. Ay, ahora yo quiero comprar, pero llévala, le dice. Pero es que vas a entrar en quiebra. No, en realidad es de mi ganancia, es decir, de lo que voy a ganar es el periódico, o sea, no voy a entrar en quiebra. Lleva. Y bueno, Bill Gates se lo lleva. En otra oportunidad vuelve y otra vez, no sé si al intento llevaba billetes, pero le dice, y le dice, no, es que no tengo cambio, pero igual llévala, dice. Pero vas a entrar en quiebra, no, es de mi ganancia, no voy a entrar en quiebra, llévala. Y lleva por segunda vez. Pasado el tiempo, ya Bill Gates crea el Microsoft, le va muy bien, tiene millones y millones y millones de dólares. Y un día se acuerda del vendedor de periódicos. ¿Dónde será que lo encuentro? Y empieza a buscarlo por las redes y lo encuentra en un mes y medio. Y al mes y medio le dice, ¿te acuerdas de mí? Le dice Bill Gates. ¿Quién no se va a acordar de vos si eres Bill Gates? Si eres el multimillonario. Sí, le dice, pero ¿te acuerdas de mí de hace años? Claro, me acuerdo, si yo soy el que te regala los periódicos. Eso le dice, y como acto de aquella generosidad, hoy quiero darte lo que quieras. Pedime lo que quieras y te voy a dar. Y le dice, no puedes, le dice, no puedes. ¿Por qué? Porque es fácil darme de lo que te sobra y de lo que tienes, pero es difícil dar de lo último que tienes y te quedes sin nada. Tu acción nunca va a ser comparada a la mía. Y Bill Gates se siente mal en ese momento y dice, tiene razón, él es más rico que yo. Porque es fácil dar de lo que nos sobra y es difícil dar del último pan que tenemos y dar y saber que no tienes nada para el próximo día. Por eso Jesús dijo de la mujer de la moneda, dijo, ella ha dado lo último que tenía, es decir, para el próximo día se ha quedado sin nada. Pero los otros han dado de lo que les sobra y no les duele. Entonces, la Biblia está hablando de sembrar generosamente. La pregunta es, ¿cómo causa efecto esto de sembrar? Dice, Dios ama al dador alegre. Primero. Segundo, cuando tú traes algo, lo haces con alegría y sabes que estás yendo a sembrar. Yo creo que la mayoría no. Es decir, llega el momento de las ofrendas y vemos, a ver, Señor, no sé si monedas o billetes agarramos y no sé si vemos para que no sea un 100 o un 200, ¿ya?
y decimos, bueno, mejor creo que está bien esta, y traemos, pero no sé si estamos conscientes de que estamos sembrando. ¿Ya? Porque si supiéramos que lo que estoy poniendo va a dar fruto, Jesús dijo 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que yo estoy poniendo. ¿Ya? Entonces, constantemente, por ejemplo, en mi caso hay personas que me dicen, pastor, basta, ya no, pastor. Y yo digo, no me quites bendición. ¿Ya? Por ejemplo, la otra vez viajé un rato a La Paz, ya me dieron una polera del Tigre, por ejemplo. ¿Ya? Y ya no la tengo. ¿Ya? Me dieron otra polera también y ya no la tengo. Entonces al final, si ustedes siembran generosamente, un día van a cosechar generosamente. Pero la pregunta es, ¿estás consciente de que estás sembrando? Por ejemplo, en mi caso, hay que sembrar, dice, en buena tierra. ¿Ya? Porque no vale la pena sembrar en tierra que no funciona. ¿Cuál es esa buena tierra? Memoricen y saben de memoria. Huérfanos, viudas, extranjeros. Y también la Biblia dice en los santos. Hombres de Dios que llevan la palabra del mensaje, que no hacen negocio, pero que sí necesitan comer, vestir, que necesitan llevar algo a su casa, también es buena tierra. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando veo a algún pastor, por ejemplo, cuando llegan los pastores, casi siempre los tengo en la casa. No, yo me encargo de la cena, yo me encargo del almuerzo, yo me encargo de esto, yo me encargo de todo lo demás. ¿Por qué? Porque sé que es buena tierra. Porque sé que ellos, dice la Biblia más adelante, si se animan a leer, dice, cuando tú siembras en buena tierra, ellos oran por ti, interceden para que la bendición de Dios llegue a tu vida. Y esto yo aprendí de mi hermano. ¿Sí? Yo recuerdo que todavía no era pastor, tenía 17 años o 18, mi hermano ya era pastor, y un día fui a Uyuni. Y entonces había unos 3 o 4 días que casi no teníamos nada. A veces ni siquiera para un fósforo, ¿ya? Y entonces era varios días que estábamos de hambre. Y un día la hermana Porfidia, recuerdo muy bien, ella tenía su almacén de vender arroz, fideo, picadillos, sardinas, vendía muchas cosas. Y un día, martes en la noche, recuerdo muy bien porque teníamos hambre, y llega con su bolsa, ¿ya? Llega con su bolsa de picadillos, de sardinas, en realidad lleva todo. Y termina el culto y yo entro al cuarto y empezar ahí, querer abrir. Y mi hermano entra después que yo y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Si tenemos hambre en tantos días, no hemos comido bien y aquí hay para comer. ¿Has orado? ¿Tú sabes cómo la hermana gana ese dinero? ¿Sabes a qué hora se levanta y cuánto sacrificio hace para traer eso aquí? Y me empezó a dar un sermón de esos que nunca olvidé. Y a partir de eso, no importa quién o cuánto me bendicen, yo me pongo de rodillas y digo, Señor, bendecí a la persona que está invirtiendo esto en nosotros. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Dinero o que alguien ore por mí? En realidad yo prefiero que alguien ore por mí, porque la oración mueve la mano de Dios. Entonces cuando tú siembras en buena tierra, y siempre a las personas yo les digo, cuando compren algo o alguien les bendice algo, oren por esa persona y bendigan. Ahora la Biblia dice, si tú das a un pobre o necesitado o huérfano o viuda que no te puede devolver, Dios te va a devolver. El que da al pobre, dice, a Jehová fía, es decir, no regala, fía. Y Dios devuelve en cantidad y en abundancia, es decir, nunca, jamás te va a devolver lo mismo. Es decir, a ver, hijo, aquel humilde, aquel pobre les da 100 bolivianos, toma 100. Dios nunca te va a dar 100. Dios siempre te va a devolver mucho más. Entonces uno tiene que saber que aquello que estás sembrando, un día va a cosechar. Es más, tus hijos van a cosechar, tus nietos van a cosechar. Y esta es la parte más complicada del cristiano, que pone una semilla, que pone una semilla, que pone una semilla y quiere al próximo día recoger todo. Y yo he visto con muchos cristianos eso. Pero pastor, ya 1 año, 6 meses, 2 años y no cosecho nada. Mi mamá casi ha sembrado 20 años y nunca hemos visto la cosecha. Desde que ha sido cristiana yo recuerdo que cada domingo que llegaba,
Ella iba y decía: flores voy a llevar a la iglesia. Y cada domingo, no voy a ir con mis manos vacías a la iglesia. No teníamos mucho dinero, pero siempre llevaba flores a la iglesia. Teníamos una caseta donde se vendía sodas, etcétera, ¿no? Chicles, masticables, chocolates, todo. Y hermano que iba, decía, tal vez no sé si por eso nunca hemos visto la ganancia, pero hermano que iba, agarraba una soda, lo abría, le daba alguna galleta, alguna cosa, y si en ese día iban 10 hermanos, a los 10 les daba. Yo sé bien porque yo recuerdo todo. Y cuando alguien iba a la casa, a veces no teníamos nada. Y me decía: hijo, anda, préstate de la esquina de la señora, de doña Ulteria, préstate un yupi y préstate huevo y pan más, dile que le vamos a devolver. Porque un día me dijo: yo no quiero que nadie venga a mi casa y se vaya así sin ser bendecido. Tenemos que darle. Criaba chanchos y al más gordo lo mataba y decía: todo esto para la iglesia. Pero siempre hacía lo mismo. Y por muchos años no ha roto esa costumbre hasta hoy. Pero ¿qué ha pasado con los años? De pronto yo conozco, por ejemplo, a los jugadores, ¿ya? Un día, ¡pam!, se arruina mi celular o me roban, no recuerdo. Y resulta que llamé a un jugador por teléfono: pastor, le he estado llamando en estos días. Sí, es que me he quedado sin celular. No se preocupe, mañana yo le mando otro. No, le digo, no tienes que mandar, yo voy a comprar. No, pastor, no se preocupe, yo necesito hablar con usted. Mañana vaya a recoger ante tal flota su celular. No, le digo, no es necesario, usted vaya, no le estoy preguntando. Después de eso volví a perder el celular. Me volvieron a enviar otro celular. Me volvieron a enviar otro celular. Y no es simplemente en eso. Sí. Yo recuerdo que a medida que los años fueron pasando, nosotros empezamos a cosechar cada vez más. Y yo siempre me pongo a pensar: ¿qué sembré? ¿Qué hice? Pero recuerdo que alguien sembró por muchos años y tuvo la misma rutina y el mismo hábito de bendecir, de bendecir, de bendecir y de llevar a la iglesia y de llevar a la iglesia. Y era su vida. Y yo siempre les digo aquí: si nosotros hubiéramos querido con mi hermano tener muchas cosas materiales, hoy teníamos, porque la bendición nos ha sobrado. Pero como la Biblia dice, si tienes bendición, compartí con los demás, y quizás hacemos eso. Pero yo de verdad no me puedo quejar de plata. Y ustedes saben que nunca aquí he obligado, y de diezmos casi nunca predico. De dinero casi peor, porque cuando empezamos a hablar y muchos dicen: ya va a pedir el pastor. Pero casi nunca he predicado de diezmos. Y los que están aquí más de 8, 10 años, no sé, van a saber que casi nunca he predicado de diezmos. Pero difícilmente Dios nos ha hecho faltar algo. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel. Cuando tú siembras generosamente, es decir, en abundancia, un día vas a cosechar y tus hijos van a cosechar. Y vas a ver los frutos. Y es la peor parte del cristiano, porque piensa que diezmando ya 2, 3 veces y de pronto al próximo día ya le va a ir todo bien. Pero es una semilla que tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo y avanzando y avanzando. Y depende qué tipo de semilla pones y cuánto siembras. Entonces no se trata simplemente de la iglesia, se trata de la vida. Porque si das respeto, si das amor, si das comprensión, si das, siempre das, al final siempre vas a recibir, y vas a recibir en abundancia. Y cuán importante es que nosotros entendamos esta parte. Este último que fui, por ejemplo, a Sao Paulo, ni bien llegué, un hermano vino y me dio 1,000 reales de ofrenda. Me dijo: pastor, esto es para usted. Así ni bien llegué, ni siquiera le pedí nada. Y de pronto el otro hermano me dio otro dinero y me dio otro dinero, y yo, pero ni siquiera les pedí nada, y me dieron. Pero también en ese momento vi necesidad con muchas personas ahí. Yo a mi esposa le dije: vamos a sembrar. Amor, nos han dado esto, hoy no estamos necesitando urgente dinero. Si nos quedamos con poco o sin nada, no hay problema. Al final los pasajes igual nos están bendiciendo, pero vamos a sembrar. Pero yo tengo, cada que hago una acción, yo sé que estoy sembrando, y estoy consciente de que si siembro 100, no me va a llegar 100, y cada vez me va a llegar más en abundancia. Y al final tampoco lo hago por recibir, pero es una consecuencia de la ley que tiene la vida misma. Porque siempre que hacemos algo va a tener una consecuencia, sea buena
o sea mala. Y yo he aprendido que la mejor tierra para sembrar es Dios, porque no te va a estafar. Y no te digo que traigas a la iglesia exactamente. Si encuentras a una viuda, si encuentras a un huérfano, si encuentras a un pobre, a un mendigo en la calle, ahora tantos venezolanos que hay ahí. Yo volviendo de Brasil dije, voy a hacer una cena, les voy a juntar a todos los venezolanos, pero últimamente ya no vi mucho, no sé si se han ido, pero quería juntarlos y llevarles a cenar y a hacer muchas cosas con ellos, y me olvidé, ahora me estoy recordando. Pero cuando nosotros ayudamos a la gente necesitada, sin duda vamos a cosechar, y vamos a cosechar en abundancia. Entonces dice, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, y el que siembra generosamente también va a cosechar generosamente. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? A que cuando tengan que dar, sepan que están sembrando. Ahora, me llamó mucho la atención porque Luis Paulo allá en Brasil me mostró 3 tipos de semillas de café, 3 tipos de frutos también. Me dijo, pastor, este es el mejor, y este mejor mandamos a Europa, esta otra mandamos a otros lados, y esta otra se queda en Brasil, la peor. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo una semilla que no es correcta y no es buena, tampoco va a dar muy buen fruto. ¿Ya? Muchos de nosotros bendecimos, pero bendecimos de lo peor. Bendecimos un pantalón roto, descolorido, viejo, que sirve para quemar. ¿Cuántas veces nos han traído aquí así? Pastor, yo tengo harta ropa para bendecir. Pastor, vamos a llevar, he traído saquillos, han traído. ¿Pero qué han traído? Cosa para quemar. Casi me han traído basura. Si ustedes quieren sembrar eso, ¿qué van a cosechar de Dios? La pregunta. Díganme, ¿qué van a cosechar? Es decir, si yo he sembrado algo malo, entonces quiero algo bueno de Dios. No tiene sentido. Nunca tiene sentido. ¿Sí? Yo recuerdo cuando compramos la batería, la pedimos de Alemania. Un hermano había prestado la batería, se enojó y se lo llevó. Y los de la alabanza me dicen, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pedimos una batería así, ya hay que buscar en internet. Y de pronto costaba 10,000, sin platillos, es decir, solo las cajas nomás. ¿Ya? Entonces ya pedí de Alemania, pero pastor, no hay dinero. Ya, préstame $500 o 5,000, creo que le dije. Ya, pastor, le presto, ¿no? Y resulta que cuando llegó al mes y medio, creo, llegó y me llama y dice, pastor, ha llegado la batería. Hay plata y ahora, ¿puede venir a recoger hoy día si quiere? Mira, hoy día no creo que pueda, mañana voy a pasar hasta mediodía. Ya, no hay problema, pastor, ¿no? El que nos los trajo. Y ahora, ¿de dónde voy a sacar la plata? Me puse a orar, Señor, no hay plata, no hay plata. Y ¡pam! Suena mi celular, Garipaz, con Mayra. Pastor, estábamos orando y hemos sentido mandarle un dinero y le hemos depositado a su cuenta. Y cuando voy era los 5,000 que necesitaba. Y lo puse todo ahí. Y nunca les dije, hermanos, esta es mi batería, yo la he comprado. Porque yo sé que es de Dios. Y no simplemente esto, sino muchas otras cosas que no voy a hablar. Pero siempre he aprendido que cuando damos algo generosamente a Dios, porque pasado el tiempo, el que me prestó me dijo, pastor, lo que le he prestado, y yo no les dije, hermanos, hay que sacar de la caja, no sacamos. Los tesoreros que están ahí saben que no hemos sacado. Pero siempre que hemos podido, entendemos que sembramos para las cosas de Dios. Y dice, si siembras y tienes en la mente y estás consciente de que estás sembrando, vas a tener también la conciencia de que vas a cosechar. Y no lo mismo, nunca. La siembra no es un proceso de la matemática que tiene que ver con la suma, tampoco con la resta, tampoco con la división. La siembra siempre tiene que ver con la multiplicación. Es decir, das 1, nunca te va a llegar 2, jamás. Yo nunca he visto que de una semilla que se ponga salga 1. Una vez sembré arveja, puse una semillita ahí. ¿Saben cuántas arvejas me salió? Solo de una. Bueno, es la ley que Isaac Newton habló. Es la ley que habla de la física. ¿Ya? Es la ley de la física. Que cuando tus acciones son abundantes en algo,
Siempre lo que venga va a ser abundante. Es parte de la vida. Y si nosotros aprendemos a sembrar generosamente en personas necesitadas, en viudas, en huérfanos, en donde podamos, y si la tierra es buena, sin duda va a dar fruto. Lo que sí les digo, no se desesperen por el fruto, que sin duda va a llegar. Puede pasar en el caso nuestro casi 20 años o más, pero sin duda va a llegar en abundancia, porque cuanto más siembres, imagínense, hoy pongo una semilla, otra mañana, y ahí, sigo sembrando. De pronto en 5 años no veo la cosecha, pero sigo sembrando en 5 años, en 8 años, y sigo sembrando. ¿Acaso cuando llegue la cosecha no va a ser abundante? Sí va a ser, porque es una ley de la vida. Entonces Pablo nos está diciendo algo que la ciencia nos dice: si haces algo abundantemente, vas a recibir abundantemente. Ahora, el cómo lo hagan hace mucho. Háganlo siempre con amor, con alegría. Dice, no por tristeza ni por necesidad. Es decir, a ver, Señor, dice que si doy, a ver, pues porque yo necesito mucho, porque muchos llevan sus ofrendas y sus diezmos hacia la iglesia. Ya, es que necesito que me bendigas y aquí está, te voy a dar. Lo estás haciendo por necesidad. Y algunos dicen, ya no voy a hacer por necesidad, pero en realidad estos 100 me hubiera servido para mi pantalón o para comprar verdura, y ya pues ni modo, ya que Dios dice, no funciona, no te va a dar así. Si algo vas a hacer, dice, hacerlo de todo corazón, hacerlo con alegría. Que Dios ama al dador alegre. Es más, nosotros también amamos. O alguna vez su esposa les ha dicho, ¿sabes qué? No quería casarme contigo, pero ser mi peor es nada y ni modo, me casaré con vos nomás. O sea, te sentirías bien si alguien te dice así, pero es decir, sí te doy, pero al mismo tiempo no quisiera. ¿Les gusta? Bueno, a Dios tampoco. Es más, la Biblia dice que cuando David dejó para la construcción del templo solo en oro, dejó más de $500,000 de dólares, más o menos equivalente a nuestra moneda, más de 33 kilos, sin contar la plata, la madera y todo lo demás. Y David tuvo la humildad de decir, Señor, de lo tuyo recibimos y de lo tuyo te damos. En otras palabras, este oro es de tu tierra, estas maderas que estoy dejando son de tus árboles, de lo que es tuyo, de eso mismo te estoy dando. Es decir, ¿dónde hubiera el beneficio? ¿Cómo me mostraría mejor si todo le pertenece a Dios? Porque hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo estoy diezmando bien, es harta platita, a veces me duele, pero quiero ser fiel a Dios. Es decir, ¿a Dios le va a ser más rico con tu plata? Un pastor me dijo allá, ¿no? Me dijo, hay un hermano que es juez y se ha enojado conmigo, me dice. ¿Y por qué? Porque me ha dicho, pastor, yo en realidad no quiero venir a la iglesia, no me gustan las iglesias, porque solo sacan plata. Así que desde ya le estoy diciendo, si vengo aquí a su iglesia, no me pida plata. Y el pastor le dijo, hermano, ¿a quién le interesa su plata? Vaya, agarre su plata si es de usted. ¿Usted piensa que Dios es mendigo y está esperando a que usted le dé su plata? Y se ha enojado el juez, no ha vuelto más a la iglesia. Dice, ¿por qué? Porque nadie me había hablado así, nadie me había dicho de esa forma. Pero me alegra cómo me ha respondido ese pastor. Tiene razón, aunque me ha dolido. Después de 3 meses creo que volvió a la iglesia. Pero es la verdad. ¿En qué Dios se va a enriquecer si le traemos 1 millón, 1,000 millones? ¿Acaso no es su tierra? ¿Acaso no es su mineral? ¿Acaso no es su aire, sus animales, sus ríos? ¿Acaso no es todo de Él? ¿Cómo uno puede venir con la frente en alto y decir, mira lo que te estoy dando, Señor? 100,000 te estoy dando, acordate, ¿no, Señor? ¿Ustedes creen que va a decir, mi hijito 100,000 me está dando mucha? Si a Él le pertenece todo. No le van a sorprender nunca a Dios, a menos que sea con un corazón alegre. En todo esto, solo nosotros somos los más beneficiados, en todo sentido. Y recuerden esto, y yo he visto, si en algún momento tienes alguna buena obra, quizá esa persona que hoy estás ayudando, mañana ayude a tus hijos. ¿Quién iba a pensar que el presidente actual iba a ser presidente, cuando tal vez simplemente le venían como un mendigo y le daban todo? Y hoy quizá muchos tienen que buscar favores de él. ¿Quién dice que en la persona que hoy está sembrando
mañana no va a llegar a un lugar alto y le va a ir bien, y se puede acordar de aquello que un día has hecho. Uno nunca sabe, pero mientras seamos con los demás como tenemos que ser y sembremos generosamente, siempre va a dar fruto. Y solo quiero que recuerden, a la hora de dar la ofrenda o el diezmo, primero con alegría, de todo corazón. Si no, no lo hagan, están perdiendo plata. Tercero, sepan y tengan la conciencia de que están sembrando. Digan: Señor, te estoy dando esto, sea 5, sea un boliviano, sea, yo sé que lo vas a multiplicar. Y lo último, he visto a muchos cristianos, un día un jugador me dijo: pastor, lo que hoy diezmo es lo que antes ganaba en todo un mes. Era mi salario de un mes, lo que hoy es mi diezmo. Es decir, ahora ganaba 10 veces más de lo que antes ganaba. ¿Y saben qué es lo peor? Que a muchos les duele. Cuando Dios multiplica y les bendice y resulta que ganan más, y el diezmo obviamente, o lo que vamos a dar a veces es más, y a muchos les empieza a doler. Y dicen: no, es que ya es mucho. Pero ¿por qué no te acuerdas cómo eras? ¿De dónde has empezado? ¿Y cómo Dios te ha sacado? ¿Y cómo Dios ha multiplicado su bendición? ¿O no ha sido gracias a eso que ahora ganas más? Bueno, con más alegría le voy a decir gracias. ¿No fue así con Rockefeller? ¿Con William Colgate? Que sin ser cristianos llevaban siempre su diezmo. ¿Y cómo han hecho multiplicar toda su economía? Es la ley siempre de saber bendecir, de saber dar y de sembrar generosamente. Entonces, si nosotros sembramos generosamente, no estoy diciendo exactamente traigan a la iglesia, estoy hablando de que siempre donde estén, siembren, donde estén, porque no es que vienes a la iglesia y estás sembrando. Cuando haces alguna buena obra en la calle, con la gente necesitada, familiares, parientes, predicadores, pastores que llegan, misioneros, cuando estás sembrando, sabe que es buena tierra y que tarde o temprano va a dar mucho fruto. Así que les animo y les incentivo a que donde estén, siembren, y en lo posible, siembren generosamente, para que la cosecha también sea generosamente. Es más difícil dar cuando no tenemos y decir: es que no tengo mucho y ¿qué puedo dar? Es ahí donde en realidad es mejor, porque cuando tienes y te sobra, no sientes nada. ¿Sí?